La aparición del ser humano significó el comienzo de una transformación a gran escala de los diversos ambientes del planeta. Según registros arqueológicos y paleontológicos, el hombre habita la provincia de Santa Fe desde hace aproximadamente 8.000 años antes del presente. Todo genocidio es heredero del genocidio anterior. Matanza hereda matanza. Y la invisibilidad se instala. Soy Rocío, fui residente el año pasado acá en el Museo Gallardo y fui parte también del proyecto A Efecto Mariposa, que fue una iniciativa que surgió del grupo de las y los residentes del año pasado. Surge frente a una incomodidad que todos sentimos en el museo en general respecto a la ausencia de la perspectiva de género, y decidimos hacer principalmente foco en la muestra de abajo, Relatos, Crímenes, Territorios y Gigantes, que es una muestra que nos cuenta sobre la profundidad temporal e histórica del hombre en el territorio santafesino. Y para contar esto se abordan luchas de poder y opresiones de todo tipo, y sentimos ahí que faltaba un tipo de opresión y violencia que es antigua como presente, que es la violencia hacia las mujeres. Yo soy Mercedes, tengo 25 años y fui residente del Museo Gallardo durante el año pasado. Bueno, Efecto Mariposa fue específicamente una serie de recorridos que hicimos en la planta baja del museo. Nosotras y nosotras estamos en un museo, que es el Museo Gallardo, que se caracteriza por ser un museo con cierta perspectiva pluralista, democrática, participativa. No nos cerraba del todo la idea de poder nosotras, desde nuestra perspectiva, incorporar la perspectiva de género sin poder contar con las voces de los visitantes y de las visitantes. Yo soy Agustina, vivo acá en Rosario, y el año pasado formé parte de la experiencia de residencias en el Museo Gallardo. Invitamos a intervenir las narrativas del museo que se encontraban en los paneles, en las diferentes paredes, y ir, por ejemplo, con papeles, con post-its, a intervenirlas directamente, y invitábamos a los visitantes y las visitantes a escribir sobre esos papeles y dejarlos en la muestra. Se dieron charlas, se dieron debates. También había un poco de diversidad de generaciones, porque había gente más grande, vinieron niñas, vinieron niños también, que se hacían las mismas preguntas, que las respondían con nosotros, que se interesaban, que nos cambiaban a veces la propuesta. Y tiene un poco que ver también con el nombre que lleva, que es este efecto que queremos generar, y los afectos que los pensamos, de qué manera las mujeres somos afectadas y qué queremos afectar nosotras. Y pensando en los afectos también como vínculos, poder que realmente se constituyan espacios de encuentro, de debate, de crear lazos y de mantenernos unidas. Mi nombre es Violeta, soy comunicadora social y trabajo en el museo, en el área de museología. Particularmente desde la comunicación hace tiempo que decidimos recurrir al lenguaje inclusivo, sobre todo porque este espacio es un espacio público, y el hecho de trabajar en un espacio público significa, o debería, llegar como mínimo, alcanzar o considerar en su discurso a las mujeres, además de los hombres, y también a otras identidades que quizás no son binarias. Y a lo mejor ese pequeño gesto de cambiar una letra, o así creo yo que debería ser, esconde detrás un montón de experiencias y sobre todo ideas políticas y críticas y posturas que después, para ser honestos, hay que sostener en las acciones, digamos. Puntualmente, la experiencia de A Efecto Mariposa del año pasado empezó a generar ese aleteo que las compañeras querían despertar. Creo que fue efectivo, sobre todo entre las mujeres que integramos el museo, que no somos pocas, somos muchas. Detrás de cada actitud hay un montón de
procesos y bueno, ahora algunas de las integrantes de este equipo femenino del Gallardo nos estamos reuniendo para repensar inicialmente con un recorte la muestra de planta baja. Bueno, y que quizás esta es una oportunidad para este proceso que empezamos a hacer respecto a los textos de una muestra, comenzar a traspolarlo a los demás textos, porque el museo es uno, digamos. Soy Cecilia, trabajo en el área de educación del Museo Gallardo y para poder poner un poco en palabras qué significó a efecto mariposa todas aquellas intervenciones, todo ese proceso de construcción, también de pensar esas actividades, puedo decir que trajo muchos movimientos que habían sido ya iniciados por la presencia ya de gente joven en el museo y que se fueron profundizando a medida que íbamos discutiendo o charlando cuáles iban a ser las propuestas para intervenir la muestra Relatos, Crímenes, Territorios y Gigantes. Las mismas personas que venían y se acercaban al museo también comenzaban a preguntar o a cuestionar ciertas categorías o ciertas frases utilizadas por nosotros que estaban totalmente naturalizadas en el discurso. Muchas veces obviamente venían de la mano de niñes o jóvenes preguntando acerca de ciertas formas, por ejemplo, desde hablar de la historia de los hombres, desde hablar de esta historia de las personas que antiguamente ocuparon el territorio, y dando cuenta de que no eran solamente hombres, sino que había hombres, mujeres y niñas también ocupando el territorio. Cotidianamente nos venimos reuniendo para poder empezar a pensar qué posición va a tener el museo y la muestra en particular de Relatos, Crímenes, Territorios y Gigantes respecto de estas intervenciones desde las perspectivas de género. En esas discusiones nos ponemos a revisar textos, a revisar también el contenido de las muestras para poder empezar a abrir ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos a la hora de llevar adelante las visitas o los encuentros con los visitantes que se acerquen al museo. Yo soy Belén, trabajo en el museo, en el área de antropología. Por ahí pensar un poco el después de A Efecto Mariposa es interesante porque primero que nos incomodó como mujeres, me incomodó como trabajadora de un espacio público y pensar en esta muestra de Relatos, Crímenes, Territorios y Gigantes, que en realidad está como originada allá por el año 2016, en donde problematizamos muchas cuestiones que tenían que ver con identidad indígena, identidades y los territorios, y pensar que en el 2018-2019 esa muestra queda como acrítica a problemáticas sociales actuales, nos lleva también como a repensar qué es lo que nos preguntamos o qué queremos contar desde el museo. Para mí personalmente un recorrido maravilloso porque me acerca a un montón de compañeras y compañeros, me acerca como también a pensarme a mí habitando este espacio. Nos habilitó a encontrarnos con algunas compañeras, inclusive con algunos compañeros, a leer, a empezar a revisarnos, a empezar a naturalizar algunos vínculos propios de los trabajos en donde nos encontramos, y uno de los objetivos es poder transformar, ¿no?, con una mirada un poco más jugada los espacios del museo.